he estado de lleno, hemos estado de lleno en estos 24 años de refundación de la República. Sí se oye allá atrás, que quiero tratar de irme imbuyendo en la cosa, estoy calentando motores. Hemos estado sistematizando, yo trabajo en el Ministerio del Poder Popular para la Mujer en Aragua, en este momento. Y hace 24 años participamos bien fuerte en lo que era la constituyente educativa y nos metimos de lleno en lo que era lo que dice la Constitución, refundación de la República, refundar la República. Ahí no dice que alguien lo hizo o que una persona, ahí dice el pueblo de Venezuela, como fin supremo, refundar la República. Entonces hoy vamos a hacer un espacio de sacar la cabeza del remolino, porque hemos estado y estamos en pleno remolino tan complejo que, bueno, venir acá en un espacio tranquilito donde vamos a sacar la cabeza, ay, coño, para allá es que es la cosa, y vamos a intentarlo, pues, vamos a intentarlo entre todas y todos. Y eso es lo que es la formación, si no, no tiene sentido. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Con quiénes lo estamos haciendo? Nadie dijo que iba a ser fácil. No, ya eso, café mata yo ama, ¿sí? Ya café mata yo ama. Bueno, lo cierto es que nosotros y nosotras tenemos una cosa que se llama Proyecto Simón Bolívar. Ese proyecto Simón Bolívar, si quieren, repartan completo. Si está poniendo cuidado, ¿verdad? Ahorita vuelve a apagar la... Ya no, ¿verdad? Hugo Chávez nos metió en este paquete. Hugo Chávez recogió del suelo el discurso del Simón Bolívar en el Congreso de Angostura. Se decidió, nosotras y nosotros, los que estamos sesentones, sabemos lo que significó la Cuarta República. Yo voy a decir cosas ahorita que de repente una joven o un joven dice, van a seguir con su Cuarta República. ¿Hasta cuándo la Cuarta República? 24 años después van a seguir con su Cuarta República. Pero sí existió la Cuarta República. La Primera República existió, la Segunda República existió, la Tercera República existió, la Cuarta República existió y hoy estamos en la Quinta República. En esa Quinta República apareció una constitución donde decidimos refundar la República. El presidente en enero lanzó unas líneas de trabajo 2023. Todas y todos aquí saben de lo que estoy hablando porque estamos en instituciones. Y parte de lo que tenemos como reto de esas líneas de trabajo es en las instituciones. Y una línea de trabajo que está ahí, que tenemos mucho tiempo tratando de lograrla, es el proceso de descolonización. Entonces yo me voy aquí a centrar de manera transversal, dimensión por dimensión y soberanía por soberanía, en lo que es el proceso de descolonización. Y que esa sacada de cabeza del remolino nos dé la perspectiva de todo lo que hemos logrado, porque a veces con una guerra y con tanta complejidad del sálvese quien pueda, decimos que no hemos logrado nada, y entonces sí hemos logrado, pero también lo que nos falta por lograr, y vamos a intentarlo, pues, entre todas y todos. Ese proyecto Simón Bolívar pasó por una cosa que llamó Hugo Chávez equilibrios, 5 equilibrios, año 2001, año 2007. ¿Por qué lo llamó 5 equilibrios? ¿Están vivas y vivos? Ajá, para que todo el mundo, yo no tengo problema que tú te hayas parado, pero como todo el mundo está entrepiteando lo que tú estás haciendo. Ajá. ¿Sí me está poniendo cuidado? Hugo Chávez llamó 5 equilibrios para tomar como referencia que él heredó 5 desequilibrios. Por eso es que lo toma como referencia el Plan de la Patria 2001-2007. Todos los países tienen planes de nación. Todos los países y todos los presidentes, cuando van a ir a un proceso de elección, presentan su programa y su plan de nación. Y Hugo Chávez presentó el plan de nación, los 5 equilibrios. El equilibrio político, el equilibrio social, el equilibrio económico, el equilibrio territorial y el equilibrio internacional. Fueron sus 5 equilibrios.
Y nosotros veníamos de 5 desequilibrios. Yo voy a llevarlo en este plan de la patria, lo voy a colocar acá, que les sirva de referencia a ustedes, 2019, 2025. Esos desequilibrios los voy a explicar acá. Pero quiero pasar entonces al 2007, 2013, cuando se dio cuenta de que digamos, todas las lógicas y todos los métodos colonizados estaban muy fuertes. Y entonces la primera línea estratégica del plan 2007-2013 lo llamó Nueva Ética Socialista. En el 2004, Hugo Chávez se declara antiimperialista. En el 2004, Hugo Chávez se declara socialista. Vivos y vivas. En el 2004, porque en el 2001, él decía, yo me declaro socialista en un país que se ha satanizado el socialismo, donde hablar de socialismo era quitarle los hijos a las mamás, y entonces toda una satanización. Él habló en el año 2000 de un capitalismo humanista. Y entonces hubo gente inclusive que dijo, si eso es lo que él quiere, yo me salgo de aquí. Y entonces hubo bandera roja, por ejemplo, colocamos en las paredes, ¿cómo es? Desechemos las ilusiones, organicémonos para la lucha. Porque Hugo Chávez estaba diciendo en el año 2000, cuando una gente votó por él, dijo de humanismo, capitalismo humanista. Pero creó condición. Por eso es que Chávez era un pedagogo, es con conciencia de la población que él estaba heredando de exclusión, creó condiciones para en el 2004 decir, somos un país que nos declaramos socialista. Esos 4 años, él creó una cosa llamada Aló Presidente. Y en Aló Presidente empezó a hablar de qué era socialismo. Entonces cuando alguien decía, vamos a ayudar a las mujeres en tal cosa, eso es socialismo. Montamos una empresa aquí, eso es socialismo. Estamos incluyendo a los pueblos y eso es socialismo. Y fue desmontando desde la cotidianidad de la revolución que el socialismo era el diablo. Vivos y vivas. En este proceso que hemos estado viviendo, en el año 2007, en el Plan de la Nación 2007, él plantea 7 líneas estratégicas, con una de primero, la ética socialista. Y yo voy a poner un ejemplo de lo que contrasta premisas capitalistas con premisas socialistas. Ustedes dirán de repente, eso lo sabemos, pero yo voy a reforzar algunas cosas. Aquí nadie está en cero. Aquí nadie está en cero. Lo que vamos es como a alborotar algunas cosas desde lo que decía Oliver, la desmoralización, el desaliento, el descontento, el desgano. Entonces, bueno, vamos a sacar la cabeza del remolino, de ese remolino que nos está desalentando. Entonces, en esas premisas, capitalismo, que se inclina al capital. Nosotros desde los años 80 ya veníamos diciendo que no podía ser valorado el ser humano por el tener, y se hablaba del tener o ser, porque resulta que el tener era lo que valoraba a la gente. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto valgo? Capital es dinero, capitalismo, acumulación de capital. ¿Ves? Que se inclina al capital. ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto valgo? ¿Ves? Y entonces todos los valores que se crean alrededor del capitalismo es el individualismo, es el consumismo y es la competencia. Porque para poder tener tengo que competir. Vivos y vivas. Entonces eso fue lo que heredamos, el capitalismo. Y entonces, ¿cómo ir llevando al socialismo, que se inclina a lo social? Donde comen 2, comen 3. Échele agua al sancocho que llegó visita, atender al enfermo, asistir al desamparado, que importa lo social, ¿ves? Entonces, cuando Hugo Chávez en el golpe de timón, en el año 2012, dice, es que lo económico y lo social van juntos, como el agua, el H2O, el hidrógeno solo es un gas, el oxígeno solo es un gas, el agua es agua, H2O, él ponía el ejemplo de que lo económico y lo social tenían que ser juntos, que no puedo decir que un país es desarrollado porque económicamente tiene mucha plata y resulta que Estados Unidos, por ejemplo, considerado uno de los países más desarrollados, tiene 50 millones de homeless, personas sin hogar. Hace 24 años yo decía esto mismo,
con 15 millones. ¿Ustedes saben cuántos homeless hay en Estados Unidos hoy? 50 millones. Cuando usted saca la cuenta de cuántas personas viven en Estados Unidos, usted dirá, sacando el porcentaje, dice, pero son menos, son poquitos, 50 millones de 350 millones de almas. Pero cuando usted saca la cuenta real, cara a cara, cuerpo a cuerpo, persona a persona, son todo Venezuela más 20 millones más. O sea, toda Venezuela más 20 millones más en Estados Unidos viven sin hogar, homeless. Y ese es el American Way of Life. El American Way of Life del capitalismo. ¿Me están siguiendo? Y entonces resulta que nosotras y nosotros, si no tenemos ese contexto, muchas veces nos quedamos en el chiquitico de nuestras propias, digamos, necesidades. Pero esta es una guerra mundial. Esto es una guerra mundial y es una guerra que se está librando en chiquitico y se está librando en grandote. Quería colocar la premisa para comparar, inclusive culturalmente. Yo voy a trabajar lo cultural transversal, porque si hoy, 24 años después, no hemos logrado más, es porque lo cultural no ha revolucionado. Y esto es una revolución cultural. Y entonces, mientras no hagamos la revolución cultural, nosotros vamos a seguir, digamos, tapando los huecos. Refundar no es remendar. Refundar no es reformar. Refundar es volver a fundar, porque sus cimientos vinieron choretos. Los cimientos de la República vinieron choretos, ya vamos a hablar de eso. Entonces, si los cimientos de la República vino choreta, vamos a refundarla. ¿Ves? Pero como la revolución cultural es tan compleja, no hemos logrado descolonizarnos, entonces lo que estamos es remendando. Y vamos a seguir remendando hasta que no logremos dar con el punto o con el fin, hubiera dicho Simón Rodríguez. Que conte que ando incómoda porque esta mesa no me deja verlos y verla bien, dialogar. ¿Pero están vivos y vivas? Ok. Entonces vuelvo a la premisa. Una premisa capitalista que la aprendí con Fidel Castro en 1993 en el Congreso de Pedagogía en Cuba. El mismo Fidel Castro nos decía, premisa capitalista, a cada quien según su capacidad. Oigan bien, a cada quien según su capacidad. Premisa capitalista, por eso que hay 50 millones de homeless. ¿Por qué? Porque el capitalismo decide cuál es la capacidad que necesita. Entonces, todos los seres humanos tenemos capacidades, pero el capitalismo decide cuál sí, cuál no, y a esa sí le da seguro social, a ese sí le da carro, a ese sí le da vivienda, a esa capacidad, a cada quien según su capacidad. Mientras más capacidad des al capitalismo, más recibes. Ese es el capitalismo. Vivos y vivas. Imagínense ustedes un salón, para darle ejemplo, no humano, pero creo que vale, con elefantes, monos, ardillas y pingüinos. Elefante, mono, ardilla y pingüino. Y dice, la capacidad que necesito es subir árbol. ¿Quién se jodió? El elefante se jodió. Quedó homeless. ¿Y quién más quedó homeless? El pingüino. Se jodieron el pingüino porque la decisión fue subir árbol. Y el elefante dice, mire, yo ¿sabe para qué sirvo? Para tumbar árbol. No joda, búsquese un tumbador de árbol, ese soy yo. Y entonces dice, no me interesa tú que tumbes árboles, quiero que lo suba. Se fue excluido. A cada quien según su capacidad. ¿Vivas y vivos? Entonces vamos al socialismo. La premisa socialista es de cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad. De cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad. Ahí no se jodió el ciego, porque ese es el que necesita más, ese recibe más. ¿Ve? El que da capacidad, ¿ve? De cada quien da su capacidad, la que tiene, no la que no tiene. Y cada quien recibe según su necesidad. Por eso Hugo Chávez decía, ¿quiénes son los que están sin casa, que está todo el mundo peleando por el peo del alquiler? ¿Cuál es el peo del alquiler? Bueno, que la gente está que busca las parejas nuevas y hay una... Y entonces estaba la Asamblea Nacional en ese entonces haciendo la ley de alquileres. ¿Cuál ley de alquiler? No, dijo Chávez, vamos a dar casa, vamos a dar la misión vivienda y se acabó el peo. Ese era Chávez. De cada quien según su capacidad
y a cada quien según su necesidad. Y entonces más de uno venezolano del capitalismo, su cabeza capitalista dijo, es que Chávez regala casa, eso no puede ser. ¿Cómo puede ser? Y eso no es una necesidad. La necesidad de la suprema felicidad social no incluye alimentación, salud, educación, cultura, deporte, recreación, vivienda, transporte, comunicación, y hacemos la lista larga. Esa es la primera tarea que les voy a dejar como maestra, que hagamos la lista de qué es suprema felicidad social. La gente dice suprema felicidad social, eso lo dijo Simón Bolívar, por eso es que se llama Proyecto Simón Bolívar, porque eso no lo inventó Chávez. Todo esa república la construyó después de batallas y tras batallas Simón Bolívar, por eso que se llama Proyecto Simón Bolívar. Vivos y vivas. Y entonces resulta que en ese proyecto Simón Bolívar está la suprema felicidad social. Entonces cada quien se pregunta qué es felicidad. Hagamos la lista de la felicidad, tanto de la infraestructura como de la superestructura, o sea, tanto como las necesidades humanas, incluyendo las espirituales, incluyendo todas, ¿ves? Entonces hacemos esa lista y entonces si nosotras y nosotros nos vemos nosotras y nosotros mismos viendo qué es lo que necesitamos para ser feliz y nos ponemos en lugar de las demás personas que necesita para ser feliz. Vivas y vivos. Y entonces eso es parte de lo que es el proyecto Simón Bolívar. 2001-2007, 5 equilibrios. 2007-2013, 7 líneas estratégicas. 2013-2019, Plan de la Patria. 2019-2025, continuidad del Plan de la Patria. En esa continuidad del Plan de la Patria hay 2 elementos que yo quiero resaltar aquí. ¿Me están siguiendo? Ajá. Primero, los 4 elementos fundamentales que dice el Plan de la Patria. Él dice, el socialismo bolivariano tiene que ser indigenista, afrodescendiente, feminista y ecologista. Son los 4 elementos fundamentales que dice el Plan de la Patria que debe ser el socialismo bolivariano, indigenista, afrodescendiente, feminista y ecologista. Y también establece, eso lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la conversa, las 5 dimensiones. Las 5 dimensiones yo las he llamado soberanía, porque como yo también atiendo gente, y llega una mujer preñada que no sabe ni siquiera si tiene 1 o 2 carajitos en su barriga, y entonces dice porque el médico le mandó un eco, no tiene real para el eco, y resulta que nosotros hemos medicalizado tanto la gestación, ¿cómo hacía entonces un médico sin eco? Cuando no había eco. ¿Cómo se le hacía el control prenatal a una mujer, una partera, en Lagunillas de Mérida, donde mi bisabuela era partera, y todo era 100% nacimiento, nunca murió nadie? Vivas y vivos. Entonces medicalizaron la gestación, como que si la gestación no es algo natural, ya se hubiera acabado el planeta Tierra si fuera un peo parido. Vivas y vivos. Entonces ve cómo va rompiendo lo colonizado que tenemos en la cabeza. ¿Ve? Entonces una mujer preñada es una enferma. Una mujer preñada es alto riesgo y resulta que eso no es verdad. Entonces una gente dice, es que no tengo el ácido fólico. Coño, pero coma mango, usted sabe la cantidad de ácido fólico que tiene el mango. ¿Y qué es eso? El ácido fólico no es una medicina. El ácido fólico no es medicina, el ácido es vitamina B9. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces una mujer no soberana dice, yo no sé dónde voy a parir, no sé cuántos muchachos tengo, no sé qué voy a hacer. ¿Ve? La mamá la mandó para el carajo porque está preñada. Entonces fíjense todo lo que implica la soberanía. Entonces me voy a detener en este momento. Saboteo. Sí, pero me callo porque ya las estoy atrapando. Tengo que atraparlos y atrapar. A pesar de la mesa y del café, los voy a atrapar. De las personas que hemos tenido que atender, la meta es seres humanos soberanos. Un ser humano soberano ni siquiera le da cáncer, porque entiende que la rechera que agarró en el útero le va a dar cáncer de útero. Entonces no se arreche, no agarre rencores para que después no le dé cáncer de útero. Una persona soberana tiene conciencia de sí misma. ¿Ves? Difícilmente una persona soberana, los indígenas no tienen
cáncer. ¿Por qué coño será que las indígenas no tienen cáncer de seno? Busque, hurgue, investigue. ¿Será porque no tienen nada más la contaminación? No. ¿Ves? Hay muchas cosas que incluyen lo espiritual. ¿Cuál es el desequilibrio que hay? Una persona que tiene conciencia de su desequilibrio no se va a enfermar porque tiene conciencia de ello. No es que no te vas a desequilibrar, no es que no se va a ir la luz 4 horas y te va a dar la garrotera, pero tienes conciencia el peo. Entonces, un ser humano soberano. Entonces, el elemento que yo quiero colocar aquí es cómo lograr soberanía. Cómo lograr soberanía. Que a veces lo dicen soberanía, la gente habla de tierra, de geográfico. No, la soberanía de un hombre, la soberanía de una mujer, la soberanía de un pueblo. ¿Ves? La suma ponderada de los seres humanos soberanos son un pueblo soberano. Y nosotros no hemos logrado soberanía. Estamos luchando por la soberanía, pero cuando una persona se está ahogando en un vaso de agua y viene a pedir ayuda y no tiene, entonces le damos respuesta, eso es correcto, dar respuesta, pero la atención será solo dar respuesta. Y entonces vuelve otra vez y da respuesta, y vuelve otra vez y da respuesta. ¿Ves? El ejemplo de los desechos sólidos, pues yo lo coloco en lo colectivo, el ejemplo del desecho sólido. ¿Ves? Entonces el basurero diario, y tiene que pasar el aseo, denme respuesta, pase el aseo. Basurero diario, denme respuesta, pase el aseo. Entonces resulta que tú empiezas a reusar, reciclar, abonar, vas trabajando, esto sirve para esto no lo boto. Y al final lo que termina haciendo es una bolsita que no tiene para dónde coño mandarla. Esto fue lo que quedó del desecho sólido. Esto fue lo que quedó del desecho sólido. Así está nuestra soberanía. Así como está el desecho sólido hoy, está nuestra soberanía raspada. Vivas y vivos. Y entonces nosotras y nosotros tenemos que ver entonces qué concepto, y lo vamos a construir entre todas y todos, qué concepto es atender. Atención al pueblo, ha mejorado en qué es pueblo. Antes decía atención al ciudadano. Después dijeron, verga, pero los ciudadanos no hay, también hay ciudadanas. Ah, bueno, atención ciudadana. Y entonces, bueno, no, que ahora es el pueblo, atención al pueblo. Ahora yo los invito a construir juntas y juntos qué coño es atender. ¿Ve? Y entonces tenemos que ir redimensionando qué es atender. Vivas y vivos. Y resulta que, por ejemplo, yo ando poniendo ejemplos en el razonamiento de lo que es la mujer, porque resulta que entre los no soberanos, la mujer está, el hombre, el no soberano, pero entonces la mujer está menos soberana, y los carajitos, guateperro, eso no tiene nada, y el marico se jodió, ¿ves? Entonces es una cola de no soberanías. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Ves? Y entonces yo me acuerdo en Tejería hubo una tragedia, pero no la de ahorita, la otra, la del gas, la de la bombona, la vaina que estaban taladrando y reventaron un tubo de gas y ese gas no, y salió quemado todo el mundo. ¿Ves? Y entonces atender a los quemados y todo el mundo volcar a atender quemados y atender quemados. Te dirás, pasa toda la vida atendiendo quemados. Alguien tuvo que cerrar el chorro. Alguien tuvo que ir a cerrar el chorro, verga, tengo que cerrar el chorro porque si no se va a seguir quemando la gente. Ese que fue a cerrar el chorro, ese no sale en la periódico, ese no saca foto ni selfie, pero ese fue a la causa, cerró el chorro. ¿Sí me está entendiendo? Bueno, es el trabajo nuestro. Atendemos y cerramos chorro, porque si no cerramos chorro seguimos curando quemados. Y entonces, ¿cómo hacer para seguir curando? Vamos a seguir toda la vida curando quemados. En el Ministerio de la Mujer hay gente que tiene 20 años atendiendo mujeres coñaseadas. Bueno, algún día no las pueden coñasear más. Alguien tiene que cerrar ese chorro. Vivos y vivas. Ya me porté mal, bueno. Que están grabando ella. No me conoce. Vamos entonces con las soberanías. Yo no les voy a llamar dimensiones. Yo les voy a llamar soberanías. Y la primera soberanía que este pueblo decidió fue la soberanía política. La soberanía política tiene un antes y un después. ¿Ves? La soberanía política tiene que superar la representatividad. Gracias. ¿Ve? Esto fue lo primerito que hizo la Asamblea Nacional Constituyente. Somos el único país de América Latina y el Caribe que su constitución dice participación protagónica. El único, por eso es que nos sacaron de la OEA. Participación protagónica.
Oliver dice que él es diputado de la Asamblea. Estaba cazándolo para ver si decía representante. ¿Ve? ¿Por qué? Porque hoy, 24 años después, un gobernador, gobernadora, alcalde, alcaldesa, concejal, concejala, diputado, diputada, no puede seguir diciendo yo represento. Nosotros no representamos. Ahora, si decide por otro, eso es representa. Eso es verdad. Si yo votan por mí y yo decido, eso es representante. Eso fue lo que dijo Platón. Platón dijo, échele pichón, que todavía en el planeta Tierra estamos haciendo lo que Platón dijo. ¿Ve? Platón dijo, el pueblo es ignorante, por lo que tiene que tener quien le represente. ¿Ve? Y quien le represente es quien decide por él. La Constitución de 1961, ¿me están poniendo cuidado? Decía que la forma directa era mediante el voto. Entonces era escoger sus representantes y esa era su forma de participar directa. La Constitución de 1999, para que la carita está muy lejos, pero yo estoy hablando con ella también, porque ella no había nacido con esto. Ajá, en la Constitución de 1999 dice, en el artículo 5, que hay dos formas de participar, la directa y la indirecta. La indirecta es el voto y la directa es en los asuntos públicos directamente. Participación protagónica. Por lo tanto, yo voto para que alguien sea mi vocero. Oliver es vocero de un gentío. Por lo tanto, tiene que estar en la calle, tiene que pasársela en la calle. Cuando vaya a debatir en la Asamblea Nacional, él no está decidiendo por otro, está siendo vocero de lo que está en la calle. Vivos y vivas. Entonces, es el vocero o la vocera, no decide. Y para que sepan que en esta señora que se llama Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, aquí tampoco dice representa, aquí dice responsable. Ve que si se refunda, lo que pasa es que la cultura no ha cambiado y la mamá sigue metiéndole coñazo al carajito porque yo lo parí y lo mato si quiero. ¿Ve? 24 años después. Y entonces resulta que ella es responsable, no representante del niño. Su responsable, porque el carajito tiene que tener su espacio de opinar, de hablar, de construir. Todavía 24 años después hay gente que se siente orgullosa porque le revienta la boca a un carajito para que no hable frente a adultos. ¿Ve? Y entonces resulta que aquí dice que usted es su responsable, ¿ve? Y que tenemos que entre todas y todos construir las decisiones, incluyendo niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 24 años después, todavía eso que estoy diciendo hoy es novedoso, porque seguimos hablando de representantes. Por eso es que esta sociedad de donde venimos es una sociedad que tenemos que derrumbar, erradicar y seguir construyendo la participación protagónica, incluyendo en el hogar. La gente le ha dado por mamá gallo de que los hombres aquí son unos palominos vergara. Aquí todas las mujeres son las que mandan. Y eso no es verdad. En la chiquitica, en el hogar manda el hombre. El hombre es el que toma las grandes decisiones. El hombre es el que decide. Es mi mujer, yo la represento. Es mi hijo, yo lo represento. Entonces nosotras y nosotros, para construir una democracia participativa protagónica, tenemos una transformación cultural muy brava que hacer. Eso sí es un giro de 180 grados. Esa es la revolución cultural. ¿Eso significa cero normas? No. ¿Eso significa cero códigos? No. Al contrario, la construcción ética de un hogar es una construcción colectiva. ¿Ve? No es lo mismo, vivos y vivas, no es lo mismo vivir en una casa con techo, habitantes de una casa con techo, a vivir en un hogar. ¿Ve? Una casa con techo, nadie está pendiente de nadie, nadie sabe de nadie, a qué hora se fue, a qué hora llegó, quién está enfermo. Usted va a veces a un velorio de la mamá de alguien y usted oye a los hijos diciendo, ya estaba bien, yo no sé qué pasó, ya estaba bien. Y de repente le dio un infarto. ¿Qué coño va a estar bien nada? Esa no estaba bien nada. Lo que pasa es que nadie la vio. No existía. Ella atendía, pero nadie la vio. Y tampoco habló. Y tampoco pasó nada hasta que Tukiti le dio el infarto y se murió. Vivas y vivos.
Entonces resulta que un hogar, por eso lo vuelvo al hogar, para que revisemos inclusive el hogar, porque nuestros espacios de vida cotidiana incluyen el hogar, la comunidad, el trabajo, incluye la sociedad en su conjunto, ¿ves? Entonces, ¿cómo revisar estas soberanías incluyendo el hogar? Yo les voy a poner un ejemplo. No tengo un borrador por ahí, porque no lo quiero. Bueno. Ah, sí tengo ahí la papel. Esto es una comunidad hibi, una comunidad hibi. Ve cómo yo voy a ir transversalizando indigenismo, afrodescendencia, ecologismo y feminismo. Ya estoy transversalizando en cada soberanía. ¿Me están poniendo cuidado? Ajá, esto es una comunidad hibi. En las comunidades hibi todo el mundo se ve. Imagínense que estos son grupos familiares. Esto es una sabana. Y aquí no hay montaña ni nada, sino que cada quien en su grupo familiar. ¿Ve? Y todo esto es una sola comunidad hibi. Los hibi existen en Guárico, existen en Amazonas, un grupo en Apure, son lo que llamaron los españoles cuando llegaron guajivos, pero ellos se autodenominan hibi. Parte de la descolonización es el reconocimiento de lo que es, llegaron los conquistadores y hasta el nombre del pueblo le cambiaron. Entonces resulta que los guajivos se autodenominan hibi, el pueblo hibi. Entonces ese pueblo hibi tiene mujeres acá, y ellos hacen su planificación familiar. Quienes hacen la planificación familiar en el pueblo hibi es la mujer. Y entonces es cuántos, y la diferencia entre un hijo y otro son 4 años. La diferencia entre un hijo y otro son 4 años. Utilizan un anticonceptivo hecho de naranja cajera. Hoy te empiezan a notar, ya me ha pasado en otras conversas. Ajá, 4 años. Y entonces ella tiene su pareja aquí, su familia. Ella tiene su familia aquí, ella tiene su familia aquí. Pero ellos saben que todo lo que implica el colectivo, yo no puedo tener más hijos o más, o más, o más, que no sea toda la comunidad regula su alimento. Entonces hay periodo de gabán, hay periodo de baba, hay periodo de frijol, hay periodo de cachama, y en los periodos está el gabán del grupo, está la baba del grupo, su nevera es sal, por cierto, la sal. Agarra y se van los hombres a buscar un poco de baba, una semana, regresan con un poco de baba, le echaron sal y eso dura 6 meses. ¿Me está poniendo cuidado? Ah, ¿cuántas babas trajeron? ¿Cuántos niños y niñas hay? Esa planificación familiar es individual y es colectiva. Yo no estoy diciendo que eso es perfecto, así debe ser todo el mundo, estoy diciendo las otras lógicas, ¿ves? Las lógicas, que no es como vaya viniendo, vamos viendo, sino que toda una comunidad va planificando cuántos niños y niñas según su satisfacción de necesidad. Eso es una planificación. ¿Eso sabe cómo se llama? Soberanía. Se llama soberanía. Por eso el tema de hoy es soberanía. Vivas y vivos. Ajá. Y entonces cuando usted ve llegar a una mujer que tiene 20 años de edad con 4 muchachos, y entonces usted dice, esa es una sinvergüenza, eso es lo que hace es abrir piernas. No, esa es lo que no tiene soberanía, esa es una víctima de la sociedad sin planificación. Es una víctima del sálvese quien pueda, y es una víctima del cómo vaya viniendo, vamos viendo. Vivas y vivos. Entonces no es lo mismo ver a una sinvergüenza, que lo que hace es abrir piernas, a ver a una persona que necesita apoyarla hasta lograr su soberanía. Entonces esa soberanía pasa por tomar decisiones de su vida. En eso se sintetiza la soberanía política. Haga cada quien, usted hoy se va para su casa y esta noche en la almohada pregunta cuántas cosas deciden por usted, y hágase la pregunta cuán soberano es. Y entonces, cuán soberano soy y cuán soberano puedo ayudar que otro sea. Porque decía José Martí, que hoy murió, por cierto, un día como hoy, hace 128 años. Se me olvidó lo que dijo. Me acordé de la vaina de la fecha y me olvidó. No importa, ya voy a llegar a eso. Usted va
chequeando. Ah, sí, ya me acordé. Nadie enseña lo que no tiene. Nadie enseña lo que no tiene. Si usted no es soberano, ¿de qué va a hablar si usted no sabe de lo que está hablando? Si usted no tiene conciencia de su propia soberanía, ¿cómo sabe para poder ayudar a alguien no soberano? ¿Ves? Y entonces vamos poco a poco a ir encontrándonos con esa dimensión. Y la dimensión política, ve que yo no dije partidos, ni dije votar, dije la capacidad que tiene todo ser humano de tomar decisiones, incluyendo en su hogar, incluyendo en su comunidad, incluyendo en la sociedad en la que le ha tocado vivir. Vivas y vivos, no tan vivos todavía. La política, la social, la soberanía social. Esa fue y por supuesto fue lo primero que dijo Hugo Chávez en los 5 equilibrios. Yo heredé el desequilibrio político, ¿qué es eso? Representatividad total. Aquí nadie decide, deciden los poderes cerrados. Entonces, por supuesto, en la social heredó exclusión. ¿Qué tenemos que superar? Exclusión, desigualdad, injusticia. Y cualquiera dice, ¿y van a seguir con ese cuento de que lo heredamos si son 24 años? Bueno, eso es lo que no tenemos, una revolución cultural. ¿Ve? En nuestro propio pueblo hay sálvese quien pueda. En nuestro propio pueblo a alguien tengo que joder yo. Viene el hombre, lo maltratan en su empresa. Fue para su casa y le entró a golpe a su mujer. Y entonces la mujer, a alguien tengo que joder yo, y le entró a golpe a sus hijos. Y entonces los hijos dicen, a alguien tengo que joder yo, y le entra coñazo a los perros. Y los perros dicen, a alguien tengo que joder yo, y entonces muerde al gato. Entonces es una cadena de, a alguien tengo que joder yo. ¿Ves? Y entonces en ese modelo, el modelo del sálvese quien pueda y del individualismo, ¿ves? Hay exclusión. Es inevitable en el sálvese quien pueda que quede alguien más jodido que otro. Yo trabajé 30 años en liceos, en escuelas, en la universidad. Y lo primero, por eso es que ustedes se ríen, pero uno ve la discriminación colectiva. En un mismo salón de clase tú lo ves. Yo lo evité toda mi vida. Primero leer cartilla. ¿Ves? Entonces tú vas diciendo, ¿cómo se llama usted? Así como hicieron hoy. ¿Ves? Y entonces de repente alguien se dice, ay, yo me llamo Pedro Pérez. Y ya empieza, ay, el que se jodió, el más jodido de todo, el marico. ¿Me entiendes? Inmediatamente para parar eso inmediatamente. Es un espacio de convivencia. El salón de clase no es un espacio de competencia. El salón de clase es un espacio para convivir. ¿Ves? Ahora, ese trabajo, tú dices que una profesora de química haciendo eso, pues claro, porque ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy yo ahí? ¿Ves? Entonces, no, para que sea un espacio para convivir, sacarlos del modelo. Oiga lo que estoy diciendo. Si yo me reconozco en un modelo capitalista, individualista, de competencia, de discriminación, de exclusión, de desigualdad, ¿cómo salgo de ahí? 24 años después, muchos están aquí. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es que es muy difícil. Si no me doy cuenta, no hago nada al respecto. Las mismas mamás saben que están en ese modelo, porque la mamá dice, ya sabes que si tú te dejas joder, te jodo yo. ¿Ves? Entonces, ese es el modelo de enseñar a excluir. Verga, si no me excluyen, tengo que excluir yo para que no me excluyan a mí. Vivos y vivas. Entonces las mamás salen todas locas, si van a salir a esa selva, por Dios. Entonces te voy a joder si te dejas joder. Pero no lo saca del modelo. ¿Ves? No lo saca del modelo, lo deja en el modelo. Vivos y vivas. Ese me está gustando más, esa respuesta. Ajá. No dicen vivo, pero exclusión tiene apellido. La exclusión tiene apellido en el goce y ejercicio de sus derechos. ¿Ve? La exclusión tiene apellido. ¿Exclusión en qué heredamos? La exclusión en el goce y ejercicio de los derechos. La hermana mía llegó con 2 morochitos y una señora Pumé, los Pumé de Apure, que los españoles le llamaron Yaruro y se autodenominan Pumé en las orillas entre Apure y Amazonas. Y mi hermana llevó una vez al hospital de San Fernando de Apure a una indígena Pumé con 2 morochitos. Y dijo el director, 1992 estoy hablando, dijo el director del hospital de San Fernando, prefiero que se me pudra la medicina a gastarla en indio. Y no la atendió.
Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de exclusión, cuando hablamos de un afrodescendiente que caminando por una calle en 1986 decía a la pared, mata a un negro y cobra tu Pepsi. Entonces, nosotras y nosotros sí tenemos que razonar, que reflexionar de qué estamos hablando cuando llamamos exclusión. Y nosotros venimos de esos cimientos, vivos y vivas. De esos cimientos, ahora vamos a hablar de los cimientos. Los cimientos se llama esclavitud. La persona que está aquí en este espacio, que diga que no viene de esclavitud, no sabe la historia de este país. Porque usted dirá, ah, no soy negro, no soy esclavo. No, nosotros somos pueblo esclavizado. Y como diría la rea afrodescendiente, nadie es esclavo, porque todo ser humano nace libre, lo esclaviza a otro. Entonces, resulta que aquí nosotros venimos de la esclavitud. ¿Y por qué hago el paréntesis en eso? Porque para esclavizar a otro lo tengo que someter. Y para someterlo tengo que violentar. Por eso es que esta sociedad es tan violenta. Porque venimos de la herencia de la colonización. Venimos de la herencia del sometimiento. Entonces la gente se burla de que nuestros hogares son muy violentos, pero a eso da mucha risa, ¿ves? Da mucha risa decirle a un niño estúpido, estúpida, imbécil, puta, marico, huevón, todos los días y a todas las horas. Inepto, inútil, no sirves, está mal, ¿ves? Y eso es normal en nuestros hogares, normal en nuestras casas. Alguien de repente dice, en mi casa no, pero la cultura es la que se transmitió de generación a generación desde la esclavitud y criamos a coñazo. En la escuela, yo recuerdo en segundo grado de bachillerato, mi maestra daba reglazos. Y yo llegaba a mi casa con el corazón así, ¿cuándo me tocará a mí? ¿Cuándo me tocará a mí? Yo, ¿qué iré a hacer yo para que me den mi reglazo? Y entonces resulta que yo decía, mamá, la maestra da reglazos. ¿Ves? Y entonces la escuela lo prohibió los reglazos. Pero lo que no prohibió fue la cultura. Entonces llévese a su hijo que no sirve para estudiar. Ese niño llegó a su techo. Ese muchacho puede hacer otra cosa, pero estudiar no es. Eso es el reglazo. Se mantuvo el reglazo porque no cambió la cultura. Y hoy, 2023, está intacta la cultura del reglazo. Vivas y vivos, yo lo que quiero es reflexionar sobre la necesidad de una revolución cultural, porque todo lo que estamos haciendo en las oficinas de atención ciudadana es parchos, y es algo inagotable, es como sacar agua en la orilla del mar. Saco agua, ahí viene la ola, saco el agua, saco agua, ahí viene, saco agua, y ahí viene la ola, y saco agua, entonces llega todo el mundo a la casa, estoy molido, saqué agua todo el día, y llegó la ola, vivas y vivos. Entonces no hemos hecho, es como que se van a salir más deprimidos hoy, ¿no? Estoy haciendo el trabajo contrario. Ajá. Pero me están poniendo cuidado, ¿verdad? Entonces resulta que los excluidos de la tierra existen, las excluidas de la tierra existen. ¿Y qué es exclusión? El goce y ejercicio de sus derechos como ser humano. Eso es. La desigualdad también tiene apellido en condiciones y oportunidades. Nosotros heredamos una sociedad de desigualdad en condiciones y oportunidades. Vivas y vivos. Y la injusticia social. De los tres apellidos, exclusión en el goce y ejercicio de los derechos, desigualdad, dicen las mujeres policías, para poner ejemplo, siempre voy a meter la mujer de una vez, que para que lleguen a ser comandantes tienen que hacer el triple, 4 veces el trabajo del hombre, ¿ve? Y entonces para poder llegar a tener un cargo donde en Anzoátegui un soldado mató a una sargento, y cuando le preguntaron dijo, no soporto que me mande una mujer. ¿Ve? La mató hace como 4 años. Y entonces nosotras y nosotros vivimos en desigualdad en condiciones y oportunidades. Y esa desigualdad, voy a volver a poner el ejemplo, el marico es el último. O es bailarín, o es peluquero, pero no tiene opciones, porque si no, yo no voy a poner a mi hijo a que le dé clase a un marico. Yo no creo que un marico sirva para presidente. Yo no creo que un marico sirva para ingeniero. Entonces, en esa desigualdad de condiciones y oportunidades,
hay toda la gama donde entra la mujer. La mujer llegó a votar en 1947. Las 5 primeras mujeres que llegaron a la Universidad Central de Venezuela, estoy hablando en Venezuela, en 1947 fueron las primeras votantes. En 1950 llegaron 5 mujeres a estudiar en la Universidad Central de Venezuela y eran el hazmerreír, la burla del resto. ¿Qué iba a ser una mujer estudiando si su papel era fregar? ¿Para qué quieres título si no vas a trabajar? Vivas y vivos. Hoy, por eso hablamos ahora del logro y del cambio de sociedad, de una sociedad. Ahora lo que están jodidos son los hombres. Inclusión, igualdad. El comentario no lo estoy diciendo por machismo, lo estoy haciendo por la cifra. Hoy, 70% de la población estudiantil de la universidad son mujeres. ¿Ves? Entonces, ¿por qué los hombres no entran a la universidad? Por el mismo machismo, son los que tienen que trabajar. Los hombres son los fuertes, los hombres son sostén de hogar, es el mismo machismo. ¿Ves? Entonces ahora las mujeres hacen el trabajo doble y triple, porque no es que la mujer no va a fregar. Entonces la mujer estudia, trabaja y friega. Pero el hombre también le toca entonces, es el que tiene que trabajar. Y el machismo dice entonces que el hombre es más de fuerza y entonces de repente dice, no, yo no sirvo para estudiar. O sea, la cantidad de hombres en este país que dice, yo no sirvo para estudiar. Vivas y vivos. Eso es exclusión, eso es desigualdad y eso es injusticia social. Entonces, nosotros tenemos que sacar la cabeza del remolino, que creo que es lo que estamos haciendo hoy, para poder entender para dónde va la sociedad, o por lo menos en cómo contribuye cada una y cada uno para que la sociedad salga de esto para acá, de esto para acá. ¿Ves? Tenemos la tercera, que es la económica, la soberanía económica, que es lo que tiene que erradicar el rentismo, la monoproducción. Y la palabra clave aquí es la dependencia en lo individual. Ya va que se me olvidó que buscar el papelito. ¿Están vivos y vivas? Sí. Caraqueño que se respete no responde. Carajo. ¿Están vivos y vivas? Sí. Ajá. Ajá. Dependencia. Una mujer puede pasar 10 años con un hombre que la golpea. Y cuando tú le dices, ¿por qué no sales de eso? Deja al marido. ¿Cómo voy a hacer si yo no sé, yo no me sé mantener? Tengo 3 muchachos, ¿qué voy a hacer en mi vida? Eso es sinvergüenzura, pero en la noche te estás tirando con él. Así mismo le dice la gente. Y los vecinos, ¿ves? Y es una víctima de un ciclo de violencia. Es víctima. Le dijo desde que se casaron, eres una inepta, eres una inútil. Pero yo no voy a dejar de decir la propaganda completa. Es que cuando era niña, su mamá le decía inútil. Y su mamá le decía inepta. Se hizo mujer y lo que hizo fue cambiar de agresor. Lo que está acostumbrada es a que le digan inútil. Esa persona que estoy hablando no tiene ninguna soberanía, ninguna, mucho menos la de su sustento. Si no tiene una soberanía de su conciencia, de su ser como ser humano, mucho menos de cómo se va a mantener. ¿Ve? Entonces su capacidad de sustento, eso es lo que tenemos que lograr, la independencia económica. No de la mujer nada más. Estoy poniendo ejemplo sencillo, pero que usted pueda pensar. Cuando usted ve ahora a una persona, yo fui al Hospital Central de Maracay hace como 2 meses y entrevisté a todas las mujeres que estaban ahí en el... Y tú puedes, está como para donde la lleve el río se va para allá voy, el río para allá voy, ¿ves? Entonces cuando tú te das cuenta de eso, cada vez tú puedes, cuando vas a atender a una persona, puedes discernir, ¿ves? Su soberanía. Vivas y vivos. Y entonces, si no tienes soberanía, ya tú sabes inclusive hasta dónde arranca, ¿ves? Está aquí, pero ¿a dónde arranca? Está aquí, no, está aquí. Eso es lo que llama Vygotsky, zona de desarrollo próximo. Zona de desarrollo próximo. ¿Cuál es el nivel? ¿A dónde voy a arrancar? ¿De dónde voy a arrancar? ¿Ves? Te está pidiendo algo, pero resulta que tengo que ir más para atrás. ¿Ves? Un niño, yo le voy a enseñar a dividir. Entonces le voy a explicar la división y te das cuenta que no sabe multiplicar. Para atrás. Tengo que enseñarle a multiplicar. Cuando le estás explicando la multiplicación, te das cuenta que no sabe sumar. Para atrás. Va a enseñarle eso. Ah, sí sabe sumar. Ah, bueno. ¿Ves? Ah, aquí arranco. Ya sabe sumar. Vámonos para acá.
¿Ves? Entonces, te pongo un ejemplo, pero lo que quiero decir es, reflexionemos sobre la soberanía. Y esa soberanía económica es su capacidad de sustento, su capacidad de sustentarse. Entonces, la capacidad que tiene una persona para sustentarse. El chavismo se ha mantenido firme, primero porque es antiimperialista, se me había olvidado hablar de eso. ¿Ve? El que se mantiene resistiendo es porque es antiimperialista, porque sabe que esto es una guerra antiimperialista. Y voy a poner un paréntesis, no tiene por qué estar de acuerdo conmigo, pero esa es una cuña que estoy metiendo aquí. Jesús fue antiimperialista. Entonces dice la historia, Jesús vivió en tiempos de Poncio Pilato, no en tiempos, no, en el imperio romano. Y Barrabás estaba armando un ejército con armas. Él estaba armando para enfrentar al imperio. Y Jesús estaba conversando con la gente, con amor, con convivencia. Y Jesús se convirtió más en una amenaza inusual y extraordinaria al imperio romano que Barrabás. Barrabás era una tontería para el imperio romano, su capacidad bélica, la capacidad bélica del imperio, aplastaba a Barrabás en un momentico. Barrabás no era una amenaza y era el que tenía las armas. El que se convirtió en una amenaza fue el que unió a la gente, el que le dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, el que dijo, vamos a echarle bola juntos, de cómo fue que dijo la vaina de poner la otra mejilla. Eso no fue por pendejo, eso fue por estratega. Jesús era un estratega. Vivas y vivos. Y entonces, cuando tenemos esta resistencia, yo estoy segura de que el chavismo ha aprendido a sustentarse más allá de un salario. Usted dirá, esta sí es cínica, ¿verdad? Pues no soy cínica porque soy maestra. Y más pelabola que un maestro no hay. ¿Ves? Así que no, mira, aquí está. Yo vendí filtros, 1996, mi filtro de agua, mi Betamás, para poder terminar una quincena. Ni siquiera es ahora, es que maestro siempre ha sido pelabola. Nosotros fuimos inclusive a un paro con 13, nos subieron 13% y nos descontaron el salario. Duramos como 2 meses en paro y fuimos y vinimos aquí a reclamar porque dijimos que los sindicatos se habían vendido y toda vaina, con una diferencia del paro de hoy, que nosotros estábamos peleando por el Fondo Monetario Internacional, que había dicho que no se aceptaba más de 2 el Producto Interno Bruto. Ya teníamos el carácter antiimperialista de que estábamos sabiendo contra quién estábamos luchando y porque nuestro gobierno era, ¿cómo se llama eso? Lacayo del imperio. Y entonces el Fondo Monetario Internacional le decía, no pongas más del Producto Interno Bruto en 2, más de 2 no, porque vas a privatizar la educación. Para poderme pagar a mí, tú tienes que privatizar la educación. Eso le decía el paquete neoliberal. ¿Ves? Entonces eliminaron la producción de liceos, la construcción de liceos. ¿Por qué? Porque la primaria iba a llegar a 9º grado y hasta ahí. El Estado se tenía que desentender de la educación y hasta 9º grado, si recuerdan que hubo 9º grado. ¿Ves? Entonces, a partir de 9º grado, la familia tenía que ver cómo garantizaba el estudio de los carajitos. Y se eliminaron la producción de liceos porque no había, para eso no había plata. Entonces empezaron a ver liceos en la mañana y liceos en la tarde, porque la población crecía y los muchachos hacinados ahí. Vivas y vivos. Ese es otro de los elementos que quiero dejar en la formación de hoy, lo que es la memoria histórica. Ve que yo voy para adelante y para atrás, voy para adelante y para atrás. Porque si nosotros no tenemos la memoria histórica, no vemos más allá y nos quedamos mirando el ombligo. Nos quedamos mirando el ombligo, nos quedamos rezongando. Y ahí es donde uno se desalienta. La perspectiva, el horizonte no te da un plato de comida más, pero te da dignidad, te da conciencia, te da conocimiento, te da convicción, te da compromiso. Vivas y vivos. Ese sí me gustó. Ajá, entonces aquí vamos con la capacidad de sustentarse. ¿Cómo entonces superar el rentismo, que es más mental? Imagínense una persona, desde 1922 se descubrió aquí el petróleo, el famoso petróleo, que descubrieron entre comillas los demás, porque los indígenas, por lo menos lo que llamaban como que la almene, ¿ves? Los indígenas lo usaban como curación, como remedio, ¿ves? Pero cuando se descubre que aquí hay petróleo, se abandona el campo en muchos sectores
y nos convertimos en rentistas. Es como una persona que es agricultor y entonces resulta que se compra un edificio con 10 apartamentos y decide pasar el resto de su vida con los 10, del alquiler de los 10 apartamentos. No volvió a sembrar más nunca, no volvió a producir más nunca, simplemente va a depender del alquiler. ¿Ves? Y entonces ahora imagínense que en el planeta Tierra ya las energías sustituibles y las energías alternativas superen el uso del petróleo. La gente dice, no le pare, que eso todavía no va a ser, todavía no va a ser. Están haciendo lo más rápido posible la sustitución de energía porque mucha gente está arrodillada a la compra de petróleo, de gas y de gasolina. Vivas y vivos. Ah, entonces imagínense usted que el edificio de un terremoto se cayó y el señor dijo, verga, me jodí, ahora no tengo ni siquiera con qué. ¿Ve? Y entonces resulta que tiene que retomar lo que sabía hacer, porque nosotros y nosotras somos agrícolas. Pero resulta que el capitalismo, ese rentismo cultural, que también es transversal de lo que he dicho, le dijo a una niña que se acerca a la maestra y dice, maestra, ¿para qué estudio yo? Para ser alguien en la vida, mijo, para salir de abajo. ¿O es que usted va a ser agricultora como su mamá toda la vida? Listo, la mató. Ese sí fue el currículo verdadero. ¿Ves? Salir de abajo, ser alguien, estoy abajo, no soy alguien. Y todo eso entró desde niña y con la misma escuela. Entonces viene y dice, ¿esa es tu mamá? No, esa no es mi mamá. ¿Esa que está ahí no es tu mamá? No, ya no es mi mamá, está equivocado. Empieza a negar su identidad, a negar su raíz, a negar a su familia, porque le dijeron que estaba abajo y no era alguien. La misma mamá agricultora, usted va para el municipio Tovar, donde la gente es agricultora y produce, y entonces viene y le dice a la niña, la mamá a la niña, estudie para que no sea como yo, muerta quedó. ¿Ve? La misma mamá diciéndole, mamá, ¿cómo te voy a decir si yo te amo, te adoro, cómo no voy a ser como tú? Yo quiero ser como tú. Todo eso entró junto, el paquete viene completo y se llama colonización. Nosotros estamos colonizados. Salir de abajo. Todavía la gente dice, voy abajo. Vamos a llevarlo aguas abajo. ¿Aguas abajo dónde? ¿Cuál es el abajo y cuál es el arriba? Por eso el plan de la patria no habla de abajo y de arriba, habla de escala. ¿Ve? La escala del territorio, la escala de la comunidad, la escala comunal, la escala del municipio, la escala de la región, la escala de nación. Eso de niveles, no hay niveles. Nivel nacional, nivel regional, no son niveles, son escalas de acción. ¿Ve? Mi radio de acción, vivas y vivos. Entonces nosotros, yo estoy brincando de un lado para otro, no sé si están todavía amarrados a los contextos, pero quiero resaltar entonces lo complejo que es este proceso de soberanía económica. El proceso de soberanía económica, el ejemplo de una mujer y el ejemplo de una nación. ¿Ve? Una mujer logra su soberanía económica no significa una guerra contra los hombres. Se supone que en un hogar las personas que están deberían poder sustentar en colectivo, en compartido, cooperación, en trabajo en equipo. ¿Ves? Si un hogar es de competencia, cada quien gana para sí mismo. Si un hogar es de convivencia, entonces se comparten y se trabaja en equipo para poder tener el sustento. Si un hombre le pega a una mujer y la subsume, la humilla, psicológicamente la tiene aterrada, porque si, ¿para dónde vas a ir tú? ¿Quién te va a mantener a ti con dos muchachos? Y de paso no sirve para nada. Eso se llama maltrato psicológico, violencia psicológica. Esa mujer está paralizada. Entonces, ¿cómo logro que esa mujer tenga soberanía económica? Vivas y vivos. Es un proceso. Entonces, en ese proceso, una mujer, un hombre, ¿cuántos muchachos se van de la casa porque están hartos que le saquen la comida? ¿Ves? Hartos que le saquen la comida. ¿Y tú qué comes? Entonces, estoy hablando de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres. La soberanía económica es su capacidad de sustentarse. Y la soberanía de una comunidad. Hablamos de comuna. Y entonces una comuna tiene que tener capacidad de sustentarse, una capacidad de endógena, mientras siga dependiendo de lo de afuera, sin intercambiar, porque ninguna comuna es aislada. Vivos y vivas, ya voy para lo del territorial. Entonces, la soberanía es superación del rentismo
El presidente ha hablado 50.000 veces de la diversificación económica, productiva. Ajá. Y yo les quiero dejar una reflexión. La producción, cuando una persona está bailando y resulta que en una danza ahí en la escuela y se fue la luz, se jodieron. Pero si la arpa hubiera estado ahí y el 4, o sea, el niño que toca el arpa, el niño que toca el 4, el niño que toca la maraca, está en su proceso propio de ir aprendiendo y entonces está el bailador, están los instrumentos, está el que compone, eso es producción y eso es creación. Entonces yo me acuerdo en los años 80, 90, que decía, ¿qué estás haciendo? Nada, porque todo lo compré hecho. Eso era una burla. Nada, porque todo lo compré hecho. Y jugandito, jugandito, eso es lo que sabemos hacer, comprarlo hecho. Vivas y vivos, entonces somos consumistas, no somos productivos. Les tengo mala noticia, Caracas, Maracay, donde soy yo, Valencia, Barquisimeto, somos los más improductivos. Decía Hugo Chávez, el ancla de la revolución está en la ciudad. Somos los más improductivos, somos los más consumistas. Entonces no sabemos hacer nada. Cobramos, compramos, volvemos a cobrar, compramos, volvemos a cobrar, compramos. Pero como somos cuatriboleados y cuatriovariados, porque somos pueblo venezolano, entonces aprendemos a resolver, somos unos magos y magas resolviendo. Y eso es reconstruir nuestra capacidad creadora. Nosotros y nosotras, los seres humanos, necesitamos crear, necesitamos producir. ¿Me están poniendo cuidado? Entonces, ¿qué quiero yo con esta reflexión? Que lo coloqué en la soberanía económica como lo pude colocar en la soberanía ético-cultural. Es que el capitalismo nos pone como robots a repetir sin razonar, a actuar sin pensar, sin sentir, los 4 elementos fundamentales de un ser humano: su pensamiento, su sentimiento, su palabra y su acción. Eso tiene que ser coherente, ¿ves? Coherente, lo que piensa, lo que siente, lo que dice y lo que hace, coherente. Esa coherencia nos la alienaron. Entonces tú puedes estar, yo puedo estar hablando aquí de un discurso, entonces, no, contra el consumismo y la vaina de la Coca-Cola, entonces abre mi nevera y llena de Coca-Cola. Venga, esa vieja está esquizofrénica. ¿Me entiendes? Nuestras incoherencias, nuestras alienaciones. Y entonces yo les dejo aquí la reflexión: conciencia versus alienación, enajenación. Por esto es el ancla. El rentismo es mental. Eso lo ha dicho el presidente muchas veces. El rentismo es mental. Nos hicieron consumistas, nos alienan. ¿Ves? Una mamá que tiene que decidir entre la leche del hijo o la Coca-Cola y decidió la Coca-Cola, está alienada, está enajenada. La enajenación, ¿todavía están vivos y vivas? La enajenación se define como una forma de locura mediante la cual el ser humano se hace extraño a sí mismo. Un ser humano que pierde la conciencia de sí mismo. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, el vicioso del cigarro, que está buscando una colilla en la basura, que está tan desesperado que tiene que buscar una colilla donde sea y mete la mano en la basura y no joda, arrima la porquería de conseguir la colilla y se la fuma. ¿Ves? Entonces, la pérdida de conciencia de sí mismo es una extrañeza de sí mismo. Y como el ser humano es social, porque los seres humanos no somos ermitaños, el ermitaño es alguien que decidió aislarse de todo el mundo, pero los seres humanos somos gregarios, buscamos espacios donde entonces usted ve el grupito de un salón de clase, para ponerle el ejemplo de mi experiencia. Entonces tú ves la muchachita que llegó la mañanita y se va derechito para su grupito, y ahí están hablando y coterreando. Entonces viene el otro carajito y se fue para su grupito allá donde van a tirar taquitos. Y están los nerds van derechito a estudiar la tarea. ¿Ves? Y se acomoda. Los seres humanos somos sociales, vivos y vivas. El capitalismo te individualiza, el capitalismo te hace de competir. Entonces no es lo mismo una maestra que diga, el que termine primero tiene 20, listo, lo preparó para competir. Lo preparó para competir. El que termine primero va para el recreo. Lo mató, lo preparó a competir. El que termine primero, por favor, me ayuda con quienes no están entendiendo para que juntos y juntos aprendamos. Lo está preparando a convivir.
Y si ustedes se están dando cuenta, yo he estado resaltando dos modelos, el de la competencia y el de la convivencia. ¿Ve? En la competencia no vale complementariedad porque alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. En la competencia no vale ayudar ni solidaridad porque alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. En la convivencia nace la cooperación, nace la convivencia, nace la complementariedad. ¿Vivas y vivo? Imagínense usted una llave y una cerradura peleando. La llave dice, yo soy más importante que tú. Mi destreza es más importante. Sin mí no se puede abrir una puerta. Tú no eres importante. Y dice la cerradura, si tú eres importante, yo soy más importante que tú, porque yo soy indispensable para poder abrir la puerta. Y entonces empieza la cerradura y la llave a pelearse y ahí la puerta cerrada. Mientras tanto esa puerta está cerrada. Y entonces dice la llave, somos tan importantes, uno y otro, se complementan nuestras tareas. Piquiti, piquiti, pa, como dice la oruga de la comiquita. ¿Vivas y vivo? Entonces nos las vivimos peleando, nos las vivimos compitiendo, hasta en los trabajos, nos dispersamos en cosas que no son prioridad y estamos como nos quieren tener. ¿Cómo nos quieren tener? Enajenados. Nos quieren tener ajeno a nosotros mismos, en ajeno. Entonces, cuando el ser humano pierde su propia conciencia, vivas y vivo, entonces es esta conciencia, pareciera una tontería, y resulta que sí tiene que ver con nuestra soberanía y nuestra capacidad de sustentarnos. Entonces, una comuna que está peleada, tenemos tres elementos, lo sectorial, que ya vamos para allá, que es la siguiente, lo territorial, y lo institucional. Entonces viene la institución y dice, yo soy más importante que tú. Entonces dice el territorio, Chávez dijo que como una o nada, yo soy más importante que tú. Entonces dijo el movimiento Somos Venezuela, yo soy más importante que tú. Y entonces ahí están peleados los tres. Ahí están peleados, todo el mundo peleado. Y la organización de la comunidad, bien, gracias. Entonces, en la complementariedad, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu responsabilidad? Y hacemos la complementariedad para que esto pueda volar. ¿Vivas y vivo? Ajá, se niegan, primero muerto que diciendo vivo. Ajá. Vamos para lo cultural, ético-cultural. Faltan dos, no se asusten todavía. Porque lo ético-cultural, ya lo he estado diciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que superar? La colonia que tenemos en la cabeza. Y hay una American Way of Life que se llama neocolonia. La colonización es europocéntrica y la neocolonización es estadounidense-céntrica. ¿Ve? Entonces, de aquí pasamos para acá. ¿Y cómo superar entonces esta dimensión? ¿Está vivo? Entonces, en la colonización, les voy a leer esto. Si lo consigo por aquí. Yo en el año 2003 y la volví a desempolvar, porque el presidente nos llamó a la descolonización. En 1882 se definió en la memoria y cuenta, usted puede ir al Ministerio de Educación, que queda aquí mismo, no sé si estoy señalando bien, acá. Ajá, el Ministerio del Poder Popular para la Educación tiene una biblioteca donde están todas las memorias y cuentas que ha pasado por ese ministerio. En 1882 definió enseñanza obligatoria, miren lo que es la enseñanza obligatoria, luz de la instrucción a todos los cerebros, el reclutamiento forzoso de las almas por la luz. Si esto no es colonización, no sé a qué le va a llamar. Luz de la instrucción a todos los cerebros, el reclutamiento forzoso de las almas por la luz. Entonces los indígenas no tenían alma ni luz. Entonces los pueblos afrodescendientes no tenían alma ni luz. ¿Ve? Entonces los campesinos y campesinas, alma ni luz. Por eso es que cuando Chávez lo van a tumbar en el 2002, la gente que no estaba en la universidad y que no fue para la escuela, fueron los más cimarrones, los que cimarronearon para defender su participación protagónica. Mientras menos escuela, menos colonizado. ¿Me están poniendo cuidado?
Entonces la gente dice, ser alguien en la vida es luz de la instrucción a todos los cerebros, el reclutamiento forzoso de las almas por la luz. Y de paso les voy a leer en 1941. Yo sé que estoy ya metiendo un chorro, yo no sé si van a poder respirar esta noche, pero es un chorro. Ajá, memoria y cuenta del Ministerio de Educación. Arturo Ular Pietri, que en paz descanse, era el ministro de 1941, dijo, hay una necesidad de seleccionar estudiantes en la educación secundaria, dado que es un despilfarro mezclar buenos y pésimos estudiantes, usurpando la gracia de la educación secundaria en detrimento de los mejores. Todo esto rigió la educación selectiva, no como derecho humano. En 1999 nació la educación como derecho humano. No es que rinda, porque no es lavadora. Nuestros niños y niñas no son lavadoras para rendirle a nadie. Rendimiento académico. Y todavía hoy, 2023, la maestra dice, su hijo no rinde. No, su hijo merece. Esa es la educación como derecho humano, merece. Un ser humano merece que en la primaria le digan que la insulina se agota, que el páncreas, ¿para qué funciona? No cuando tenga 50 años un médico le diga, usted tiene diabetes tipo 2. ¿Y qué significa diabetes tipo 2? Que usted es harto que jode y se le acabó la insulina, que la hay que inyectársela afuera porque usted ya no tiene. Ay, ¿por qué yo no sé eso? Porque la educación no sirvió para un coño para usted. ¿Me está entendiendo? Porque estudiaron por nota, estudiaron para sacar notas. Y los maestros explican para dar notas. Y las mamás lo que les importa es que salga del grado, ya salió de eso. Así hoy yo estoy conversando una mamá con otra, ay, ya mi hijo salió de 5º grado, ya salió de eso, va para 6º, ay, ya salió de eso. Y los universitarios dicen, ya salí de la materia esa que me tenía loco, ya salí de eso. ¿Cómo saliste? No joda, me copié que jode, pero salí de eso. Pero salí de eso. Y resulta que no aprendió. Usted no aprendió. Y entonces resulta que la educación es un derecho humano. ¿Sabe por qué? Porque redunda en los demás derechos humanos. En la vida, que es un derecho humano, en la salud, que es un derecho humano, en la identidad, que es un derecho humano, en la convivencia, que es un derecho humano. Vivas y vivos. Entonces resulta que estamos colonizados y colonizados. Si por esa puerta usted sale diciendo, coño, voy a empezar a revisar mi colonización, la colonia que tengo adentro, no la del otro, la mía, porque todas y todos somos objeto de colonización, objeto de la colonización. La soberanía es ser sujeto, consciente, es retomar nuestras raíces. Y yo voy a poner el ejemplo aquí, ya lo puse hace rato. ¿Ven? Voy a poner un ejemplito. Vivas y vivos. Caraqueño que se respeta no dice vivo. Allá ya está diciendo vivo. Usted no tiene ni idea de cuántas partes yo he ido. Y ya a esta hora hubieran dicho, ¡viva! Caraqueño que se respete, ¡vivo! Dice. No dice. Sí, y además institucional. También colonizado. Ajá. Ahora me perdí yo. ¿Qué iba a decir yo? Los caribes, fíjense que yo he hablado indigenismo, feminismo, ecologismo, me falta afrodescendiente, pero voy a seguir hablando del indigenismo. Por eso que dice elementos fundamentales del plan de la patria. En el Caribe, que son los cariñas, los caribes son los grupos que están en el oriente de este país. El cariña, el pemón, son caribes. El pemón, para dar un ejemplo, hace una cosa que llaman casabe. Ese casabe viene producto de una yuca. Ellos tienen 22 tipos de yuca clasificadas, para que sepan. Entre las yucas amargas y las yucas dulces. Hay unas yucas dulces, ellos le llaman yuca dulce porque no envenena. En las yucas amargas tienen una cosa que llaman yare, que los europeos le llaman ácido prúsico. ¿Ves lo que es la colonia? Dice, los pemón no saben que eso que ellos llaman yare es ácido prúsico. Eso es colonia.
En el modelo de reconocimiento de los diferentes sistemas de conocimientos. El Pemón le llama Yare, el europeo le llama Seoprúsico. ¿Sí me entiende la diferencia? ¿Ve? El Yare es un veneno que el Pemón, desde su vivencia, desde su práctica y desde su investigación, sabe que mata, que envenena. Y crearon una técnica llamada Sebucán, y que pedagógicamente los niños y niñas aprenden jugando. Tiene todo lo que estoy diciendo del mundo Pemón. Aprender jugando, aprender haciendo, investigación, ciencia y tecnología. Y resulta que ellos hacen un tejido hecho de palma, que hacen el tejido y es un exprimidor. Agarro la yuca, la rayo, la meto en el cebucán, ya el tejido que está, y exprimo algo. Y cuando está bajo el recipiente, ahí sale todo el yare. Lo dejo aquí abajito y saco la masa del cebucán, lo esparzo en un budare y eso es un delicioso casabe. Entonces el casabe es producción caribe y el casabe es colectivo, es para la utilidad de la sociedad, para la satisfacción de necesidades, que no es lo mismo que el capitalismo con sus patentes, ¿ves? Y con su individualismo. Y de paso, todo niño y niña aprende a hacer cebucán y a hacer casabe. Eso se llama Ciencia y Tecnología Caribe. Y yo estoy colocando el ejemplo por dos razones. Primero, por cómo conciben el conocimiento útil, el conocimiento para la sociedad, el conocimiento colectivo, y lo otro es que el ácido prúsico, los europeos fraccionaron y atomizaron el conocimiento. Fraccionan y atomizan el conocimiento al punto que dicen en sus investigaciones algo que llaman carbono, porque eso es creación europea. El carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el cianuro. El yare tiene cianuro. Se me había olvidado decirle que el yare, que es ácido, lo fermentan los caribes y se echan un buen palo y se rascan con alcohol. De ácido se fermenta alcohol y luego a beber aguardiente. Y eso es conocimiento caribe, es químico. Entonces no, los pemones no son químicos, eso es química. Vivos y vivas, la transformación de la materia. Ahora, lo que quiero decir también es que nosotros heredamos dentro de esa colonización el modelo cartesiano que está en nuestras cabezas. Todo el que pasó por una escuela, por un liceo, ni siquiera voy a hablar de la universidad, todo el que pasó por una escuela y un liceo tiene su cabeza por cajones, fraccionados. Entonces la gente dice, yo sé física, pero no sé química. Yo no sé nada de química, pero pasé biología. Yo no sé nada de geografía, pero me gusta la historia, ¿ves? Y resulta que el conocimiento es geohistórico, es biofísico-químico, la fotosíntesis es biofísico-química. Usted no puede decir foto es luz, eso es física. Fotosíntesis, la síntesis es química, que hay una reacción química. Nada más el nombre es físico-químico. No sé si me están entendiendo. El ser humano es integral. Yo sé que está como, pido disculpas a Oliver que de repente, pero ¿cómo terminó hablando de eso esa vieja loca? Pero yo sé que de repente estoy como abrumando, pero vamos a seguir intentando convencerlos con mucho respeto y amor cuán colonizados estamos y cuán colonizadas estamos. Nos entrenaron con el fraccionamiento y atomización del conocimiento, al punto que en las mismas oficinas, si yo no soy de esta, no es conmigo, si yo no soy de esta, no es conmigo, yo soy de esto, no es con el otro, todo está fraccionado, nuestro mundo está encajonado, pero resulta que el ser humano es integral, nació integral, él es integral, su cuerpo, su ser, su mente, todo. Un indígena chamán, cuando una persona va enferma, lo que está buscándole, cuando empieza a escuchar y a ver qué le pasa, lo que está buscando es dónde está desequilibrado, porque la enfermedad para el indígena está en desequilibrio la persona, inclusive buscando la causa emocional. Nuestras enfermedades más comunes desde la esclavitud, producto de la esclavitud,
es la culpa. Usted le pete un coñazo a un carajito y lo primero que siente es culpa, no es miedo, es culpa. ¿Ve? Algo estoy haciendo mal. La primera emoción que un niño siente con el primer coñazo es culpa. Y las mayores enfermedades de este país es artritis, reuma, enfermedades de dolor, porque viene acumulando desde niño la culpa. Vivas y vivos, ahí les dejo eso. Sigan hurgando ustedes en lo que estoy dejando ahí. La primera causa de muerte por cáncer en este país de la mujer es útero, cáncer de útero. Y la primera causa de muerte de cáncer en hombres es próstata. Y todo tiene que ver con la cultura patriarcal. La mujer peleando porque le montaron cacho, buscando el celular para ver si es verdad o es mentira. Cuando una mujer anda toda recha por los rencores a la pareja, todo eso se lo traga el útero. El útero es el centro de la creación de la mujer, de la producción, de la fertilidad de la mujer, de su creatividad. Y en negativo es el centro de las arrecheras. Vivas y vivos, quedó grabado. ¿Ves? Y entonces me está poniendo cuidado. Y entonces resulta que todo eso que se traga termina en un cáncer de útero porque se lo carcome. Vivas y vivos. Y el hombre se jodió también por su peo de la virilidad, porque el patriarcado dice que sirve para la herencia, para dar hijo. ¿Ve? Y entonces se le tiene que parar. Cuando llega a una edad en que no se le para, y entonces resulta que ya no es lo suficientemente hombre, lo primero, entre comillas, estoy hablando del modelo patriarcal. Entonces, en el modelo patriarcal, lo primero que se enferma es su próstata, cuando ya se siente no viril. ¿Y sabe cómo se llama eso? Colonización. ¿Y usted sabe por qué los indígenas no tienen eso? Porque les importa un pito. Porque les importa un pito. ¿Me entiende? La causa de cáncer de seno en la mujer es el problema de la proteger. La mujer tiene que proteger. Eso está estudiado inclusive con los perritas, esas que las perras que ponen a parir para vender, terminan con cáncer de mamas. ¿Ve? Porque necesitan proteger. Entonces, la mujer que tiene peo, esos carajitos que se fueron para Perú, para Ecuador, tiene que empezar a buscar alternativas, conciencia. Cuando tiene conciencia no se va a enfermar, se va a buscar una mascota, va a sembrar, va a desahogar su necesidad de proteger en otras alternativas para no enfermarse. Vivas y vivos. ¿Por qué yo estoy diciendo todo esto? Porque eso es soberanía cultural. La soberanía cultural es darme cuenta si soy objeto o si soy sujeto, si soy objeta o si soy sujeta. Vivas y vivos. Ese viva me gustó. Entonces, en la soberanía cultural es darnos cuenta, nadar en el mundo indígena y en el mundo afrodescendiente. Ahora voy para allá. Los afrodescendientes, la gente dice, ay, ahora esa mariquera decirles afrodescendiente, negro es negro. Afrodescendiente, nada más y nada menos, es reconocer que una gente fue robada de su hogar. Hombres y mujeres metidos en barcos, hacinados metidos, donde estaban, calculaban, por ejemplo, van a morir de 100, van a morir 20. Entonces tengo que, para poder vender 100, tengo que robar 120, porque los 20 para no perder. Entonces, la merma. Entonces, eran animales. Y esa gente no era animal, esa gente tenía idioma, tenía cultura, tenía ciencias, tenía tecnologías, tenían organización social, cultural, política. No eran animales. Entonces, y vinieron con eso, con esa carga cultural. Entonces, decir que no somos afrodescendientes es negar quiénes vinieron, de qué país vinieron, de qué zonas vinieron. Usted va para Miranda y está ¿cómo se llama eso? Un tambores que usan cuerda. Eso, usted le hace la línea en África y dice, esta es esta, piquete, ¿ves? Y usted va para Chuao y tiene un tipo de tambor y usted hace la línea así, pacata, ¿qué lugar de África?
y usted va para Yaracuy y ve el tipo de tambor y dice, Piquiti, vino de esta, no sé si me entienden, un mapa, ¿ves? Entonces, reencontrarnos con quienes somos, porque sí vinieron, no fue invento, eso existió. También existió una mujer que pariendo, léanse el libro la historia de los esclavos negros en Venezuela de Miguel Acosta Sáenz. La historia de los esclavos negros de como antropólogo que Miguel Acosta Sáenz era, él se puso a leer los libros de Hacienda, los libros de las haciendas, decían, hoy le cortamos el pie a fulanito, porque se trató de escapar. Hoy le quitamos la... ¿ves? Miguel Acosta Sáenz, ya falleció. Vivos y vivas. La mujer que va pariendo, vendimos al niño de no sé quién, las ventas de los bebés. Por supuesto, la mujer la ponían a parir, porque necesitaba vender los niños, así como se pone a los cochinos y se pone a los perros, ¿ves? Entonces la violan, la ponen a parir y le venden el muchacho. La partera, que como era también, ya le había pasado a ella, entonces la partera le dice a la mamá, y yo quiero que me pongan cuidado, le dice a la que está pariendo, no lo mires que es peor, no lo mires que es peor, no lo mires que es peor. Tú, Kitty, entregado, se lo llevaron, para que otra le dé la leche. Esa mujer parió a su hijo y no lo vio nunca. Vivas y vivos, de esa violencia venimos, de esa violencia venimos. Por eso es que yo quiero resaltar que la violencia de hoy no da risa, que nos dejemos de reír de lo chistosos que somos, de los graciosos y graciosas que somos hasta en nuestros hogares, porque de ahí venimos. Pero si bien venimos de ahí, también venimos de los cimarrones, de los que escaparon en las cumbres. No pudo un negro haber escapado sin un indio. Usted va para Virongo, en Virongo, Curiepe está aquí, en pleno mar, Curiepe está a la vista de todo el mundo, ahí están las haciendas donde vinieron los esclavizadores, donde vinieron. Pero usted se va para Virongo, eso es hora y media de carretera ahí escondido. ¿A dónde fue a parar? Nunca los consiguieron, los que escaparon con los indígenas. Los esclavizados y esclavizadas que escapaban se iban a los cumbes, que eran los refugios. Virongo es un cumbe, y usted le ve los ojitos a los virongueros, yo no sé cómo se dice eso, y son zambos, porque estaban los pueblos, los indígenas que ayudaron a escapar. Los indígenas sí podían saber, porque los afrodescendientes no tenían ni idea de cómo llegar a un sitio que tuviera río, que nadie consiga y que no tenga salida al mar. Los indígenas sí. Entonces también se escapaban los indígenas con los afrodescendientes y se iban para las cumbres. Por eso es que hay mucho cimarrón. El cimarrón nunca se dejó doblegar. Por eso es que uno de los elementos fundamentales del plan de la patria es el cimarronaje. El cimarronaje que nos va a llevar a ese peo que estamos rompiéndonos la cabeza, que las instituciones lo que nos quieren es jalar para el europeo. Las instituciones jalan para acá. Y todo lo que no es aquí es inculto, es chusma. ¿Ves? Entonces, ¿cómo decimos cuando un comunero dice, comuna o nada, es que las instituciones no sirven, nos quieren joder, verga, pero es que no peleemos, vamos a complementarnos para entender por qué los cimarrones dicen que las instituciones nos quieren joder. ¿Me está poniendo cuidado? ¿Ves? Y entonces vamos para la otra soberanía territorial. Yo no sé si armé el rompecabezas bien, pero vamos a intentarlo. Espacial. De llegar aquí al final, a este meollo. Espacial. Saboteo. Vivas y vivos. Ya están entendiendo los 4 elementos. Indigenista. Ya voy para allá. Voy a seguir allí. Afrodescendiente. Feminista. Que el feminismo no es una guerra contra hombres, es superar el patriarcado, superar el machismo. El machismo también, los hombres son víctimas del machismo. La primera gente que se muere en el planeta Tierra por suicidio son los hombres. Los hombres no lloran, los hombres no sea macho, carajo. Sé que esas lágrimas parece marico.
Y resulta que calla, 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 calla y se ahorca. ¿Ve? Entonces los hombres también son víctimas del machismo. Vivos y vivas. Dice María León algo, una estadística bien interesante. 1.500 mujeres en un año fueron asesinadas por hombres, se llama femicidio. 14.000 homicidios, que son hombres asesinados por hombres. 1.500 mujeres por hombre. 14.000 hombres por hombre. ¿Quién es el que mata? ¿Y por qué? Porque usted es el fuerte, usted es el hombre de la casa, usted es el que, ¿usted sabe cuántos muchachos yo separé en el liceo? ¿Qué le dijo coño madre a mi mamá? Que no se meta con mi mamá. Y si no se entra coñazo, a la mamá le entra coñazo. ¿Ve? Yo soy el fuerte, yo soy el que golpeo, yo soy el que defiendo, yo soy el arrecho, yo soy el que tengo un arma y termino matando o muriendo. El machismo empieza en el hogar, con los si te jode, si te dejas joder, te jodo yo. ¿Ve? Usted es el hombre de la casa, usted es el que tiene que cuidar, usted es el que tiene que dar la cara. Y entonces nosotras y nosotros tenemos que hacer profundas reflexiones de lo que estoy diciendo. Y eso se llama feminismo. Es la búsqueda de la igualdad. Ni más ni menos. No es una guerra hombre-mujer. Es la búsqueda de la igualdad. Pero tengo que entender que hay desigualdad. Y el ecologismo, que medio ahí lo parapeteé con los desechos sólidos. Pero hay mucho camino que recorrer con el ecologismo. ¿Vivas y vivos? Entonces vámonos para acá. El territorial espacial. Es mi soberanía territorial. Esa es la más cruda. Pero el primer territorio es el cuerpo humano. El primer territorio es mi hogar y mi familia. ¿Ve? Entonces es la soberanía espacial. Y decía Simón Bolívar, volviendo al comandante Bolívar, que usted lee en el discurso de Angostura, y él ya hablaba de gobiernos espaciales. Ya él ahí decía, no pueden ser aéreos, decía él, no pueden ser políticas aéreas. ¿Y qué significa aérea? Que se reunió la oficina del Ministerio de Salud, porque es que hay un POA, que ahora le llaman APA, pero sigue siendo el mismo peo, cambió el nombre, pero no la lógica. ¿Ve? El APA es que implica un presupuesto. Entonces tengo unas metas y tengo un presupuesto que cumplir. Y entonces resulta que va a venir diciembre, y si no me dan ese presupuesto, entonces me lo van a llevar para el fisco y no me lo van a dar el año que viene. Entonces hay que buscar corriendo en qué coño voy a gastar yo. Entonces cómprate unas vacunas para la hepatitis rápido. Entonces vienen unos sacos, cajas de vacunas para la hepatitis. Y empiezan vacunación, periodo de vacunación. Todo el mundo vacunarse. El que no se vacuna no quiere a su mamá. Y entonces en un territorio, dice la gente, coño, pero yo estaba esperando porque aquí lo que hay es leishmaniasis que jode. Y entonces dice la leishmaniasis, ¿no? Pero es que ya se nos acabó los reales, nosotros no tenemos para la leishmaniasis porque lo gastamos fue en la hepatitis. ¿Vivos y vivas? Eso es aéreo. ¿Qué significa una política aérea? Política sin territorio. ¿Ve? Entonces el territorio tiene que empoderarse, tiene que tener soberanía territorial, espacial. Ese es su espacio. Entonces, si el territorio dice que es leishmaniasis, el Ministerio de Salud le da presupuesto para la leishmaniasis, no para la hepatitis. ¿Vivas y vivos? Entonces, Ricardo Menéndez hace un esquema que a mí me gusta mucho, que lo tenía ahí en esto, pero no importa porque igual lo hago aquí. Imagínense 23 ministerios, lo voy a hacer exagerado. 1, 2, 3. Estos son los planes ministeriales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29. Aquí está el de la gobernación, aquí está el de la alcaldía. Se suma todas las instituciones, incluye lo nacional, lo regional y lo municipal. Y aquí está Juan Bimba, aquí. ¿Ve? Aquí está el territorio. El territorio y todos los planes ministeriales. Pero lo que es peor es que tampoco se pusieron de acuerdo. Entonces, cada quien anda en su peo. Eso, ¿sabe cómo lo heredamos? Fraccionamiento y atomización del conocimiento. Los cajones. ¿Qué tiene que ver salud con alimentación? ¿Qué tiene que ver alimentación con ambiente? ¿Qué tiene que ver ambiente con educación? ¿Qué tiene que ver educación con qué? Cada quien en su peo. 24 años después no hemos logrado juntarlo. En este momento histórico, de intento en intento y de ensayo en ensayo, se está tratando de lograr los gabinetes. Entonces resulta que aquí hay un gabinete nacional, gabinete regional, lo municipal
y aquí el plan comunal. ¿Cómo logro que estos 33, más este de la gobernación, más este del municipio, se clave aquí, se encaje? Ese es el esquema que hace Ricardo Menéndez, que me gustó mucho. ¿Ves? ¿Cómo calza? Entonces nosotros no hemos calzado esto. ¿Cómo lo calzamos? Pero tenemos un problema, que como no soy alguien en la vida y salí de abajo, entonces a la gente le dicen plan y se desmayan, le da un infarto y le tiene miedo, porque entonces los proyectos en la escuela dijeron, el proyecto te va a raspar, si no sacas ese proyecto, no jodas, no sacas bachillerato. Y entonces si no terminas el trabajo, no te gradúas de él. Y entonces el posgrado sin trabajo, verga. Entonces cada vez que hablan de la palabra plan o vaina, no, se desmayan, vivas y vivos. Entonces resulta que está el plan región nacional, está el plan nacional, perdón, regional, municipal y el comunal. Desmayado. Está aquí. Se sigue así. Cada quien por su lado. No encaja. Entonces esa es tarea nuestra. Primero descolonizar el peo de los planes. Entonces empieza que el 1x10, que el ACA, que la verga, el mapa de problemas, buscando 50.000 vainas para que la gente se siente a planificar, coño. ¿Ves? Entonces no le tengamos miedo a decir plan. Es un plan comunal. Vamos a hacer la planificación. Y estamos hablando de banderas de lucha. Entonces ustedes hacen su mapa con las banderas de lucha. ¿Qué dicen los afrodescendientes? Que ese plan no debe dejar de tener de cero discriminación, la lucha contra el racismo. ¿Qué dicen las mujeres? Que nosotros no, ese plan no puede dejar de tener la igualdad de género. ¿Qué dicen los niños y niñas? Que nos dejen de estar jodiendo, que somos seres humanos con derechos. ¿Me está siguiendo? ¿Y qué dice el adulto mayor? Por eso hay más de 40 movimientos, y voy para acá, para lo sectorial, ¿ves? Entonces, el sectorial y el territorial se tienen que sentar para garantizar el plan. El territorio tiene la gente en su comunidad, ¿ves? Y en ese sector a lo mejor no están los 40 movimientos, porque no, pueblos indígenas en Curiepe, verga, es arrecho que haya. ¿Ves? Entonces ese movimiento no va a estar ahí, pero va a estar el afro, y va a estar el de género, y va a estar el de deporte, y va a estar el de cultura. Entonces los movimientos planifican con la comuna. Los movimientos tienen que garantizar que sus banderas de lucha queden en el plan. El de salud tiene que garantizar que si hay leishmaniasis, tiene que quedar el peo de la leishmaniasis. Vivas y vivos. ¿Ves? Que la educación tiene que garantizar que la educación genere soberanía de mi territorio, sea indígena, sea afro, sea ciudad, sea pueblo, sea sector agrícola, sea sector pesquero. Por eso es que es tan importante que abajo coja fuerza. Entre comillas abajo. Algún día nos seguiremos diciendo abajo, algún día no será. Estos son escalas de acción, vivas y vivos. Entonces, ¿cómo lograr la soberanía territorial? Primero que la gente se sienta soberana en su territorio. Mi capacidad existe, yo tengo la capacidad. Lo que no tengo es el movimiento de mi capacidad. Los seres humanos, voy cerrando ahí, vivas y vivos, ahí les voy a dejar también para que esta noche tengan bastante pesadilla. Si ustedes tienen pesadilla esta noche, yo duermo bien. Si ustedes no tienen pesadilla esta noche, perdí mi tiempo. Porque tenemos que empezar a cuestionarlo todo. Esa es la descolonización. Cuando hablamos hoy, uno dice por sentido común. Nuestro sentido común está colonizado. El sentido común fue colonizado. Entonces la gente actúa por sentido común. Entonces como es común, nadie se arrecha. Entonces todos estamos colonizados y colonizadas. Hoy en día los muchachos dicen obvio. Hiciste tal cosa, obvio. Hiciste esto, obvio. Ese obvio lo tenemos que cuestionar. No cuestionar no es negar, porque existe. Cuestionar es ponerlo en duda. ¿Ves? Ponerlo en duda. Empiezo a poner en duda lo obvio con lo que nos criaron. Lo obvio con lo que tenemos oficinas, lo obvio con lo que tenemos de, ¿ves? Yo primero que hago es de cuando empiezan que herramienta, nosotros no somos mecánicos, es pasarle revista. Entonces yo soy chocona a veces porque la gente, verga, pero esta vieja el coño critica todo. Yo no estoy criticando todo, lo que estoy tratando de poner, crear las condiciones de cuestionarlo todo, de poner en duda las cosas, ¿ves? Cuando dice multiplicadores, ¿no? Entonces ahora ustedes, viene Oliver y se para aquí y dice, ahora ustedes, después que oyeron a esta vieja loca, son multiplicadores de la vieja loca. Y eso es imposible.
Eso es imposible. Entonces, el modelo conductista de multiplicar, obvio, ahora todos son multiplicadores, nadie multiplica a nadie, ¿ves? Entonces, poner en cuestionamiento todo es la formación. Aquí se dice formación permanente. Capacitación, no, nadie va a capacitar a nadie porque todo el mundo es capaz. Y el modelo que vino del Banco Mundial fue de capacitación, porque nos dijeron, esto es lo que usted va a explicar, capacítelo para que digas eso. ¿Me está entendiendo? Y crea los multiplicadores. ¿Ve? Capacitación, inducción, multiplicar. Ese modelo viene completo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos conversando. Esto fue un diálogo. Esta vieja loca habló no sé cuánto tiempo, pero yo no hablé sola. Esto fue un diálogo. ¿Ves? Un diálogo. ¿Por qué un diálogo? Porque ustedes están también en esta conversación moviendo sus cosas. ¿Quién sabe qué tienen ustedes en su cabeza? Oliver decía, no sé si me explico. Él sí sabe si se explica. Él lo que no sabe es si lo entienden. Yo cuando digo, no sé si me entienden, la gente dice, bueno, yo no soy bruta. No, es que yo no sé lo que me están entendiendo. Yo sí sé lo que estoy explicando. Yo lo que no sé es lo que me están entendiendo. ¿Y saben qué? Nunca lo voy a saber, porque cada cabeza es un mundo de experiencia, un mundo de valores, un mundo de vida. Por lo tanto, yo no sé lo que me están entendiendo, pero sí sé lo que estoy explicando. ¿Vivas y vivo? Entonces, asimismo, ustedes con sus espacios donde ustedes están, usted va a hablar con unas lideresas de hogares de la patria y usted no va a asumir que lo que usted dijo fue lo que se entendió. La gente dirá, ¿y este qué le pasa? Usted va a hablar de embarazo a temprana edad en Chuao, pero Chuao de allá de Aragua. Cuando usted le dice, usted no puede salir preñada a los 13 años. Y entonces así, porque una señora que yo escuché una vez diciéndole, es una maldición que le lleva usted a su casa, verga, me volvió loca. ¿Ves? Porque yo tengo la verdad y traigo la verdad, ¿me entiende? Y entonces dice la muchachita de 13 años, verga, pero mi mamá parió a los 13, mi abuela parió a los 13, mi bisabuela parió a los 13. Para una mujer guarao, una mujer que no ha parido a los 17 ya es vista rara, ya es vista con preocupación, que ya a los 17, pero ese es su mundo, ¿me está entendiendo? Y además siempre tiene su mamá. Los pueblos indígenas y afrodescendientes siempre tienen a su mamá. Nunca una mujer gestando está sola. Siempre tienen a alguien que la va acompañando hasta ese día. ¿Ves? No estoy diciendo que tenemos que convertirnos en indígenas, que convertirnos en afrodescendientes, no, lo que tenemos es que convertirnos en abrir nuestra cabeza desde la colonización que nos echaron. Nos echaron una colonización como única verdad, como único sistema de conocimiento, como único sistema cultural, como el superior de paso. ¿Ves? Entonces hay negación de identidad, desarraigo cultural, vergüenza étnica, endorracismo. ¿Sabe lo que se llama endorracismo? El racismo de mí mismo. Una persona afrodescendiente que diga, coño, yo soy negro, pero mis dientes son blancos, algo blanco tengo. ¿Ves? Eso es endorracismo. Yo recuerdo una vez que fuimos a inaugurar un liceo en Zulia, por allá por Maracaibo, y una señora al lado mío, cuando estaba oyendo a Aristóbulo, hablando, dando un discurso a Aristóbulo de inauguración, la señora que estaba al lado mío decía, negrita, súper afrodescendiente, decía, ay, ella me decía, él es negro, pero es inteligente, ¿verdad? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Ah, eso, que hoy salgamos discerniendo eso, detallándolo, descubriéndolo, donde hay endorracismo, donde hay vergüenza étnica, donde hay desarraigo, donde hay negación de identidad. Una persona que nació en Barbacoa, cuando le pregunta, ¿de dónde es usted? De Maracay. Una persona que nació en Bejuma, ¿de dónde es usted? De Valencia. Una persona que nació en Guachara, ¿de dónde es usted? De San Fernando. Negamos la identidad porque nos van a joder. Veguero, cachaco, chusma, ignorante. ¿Ves? Para que no me jodan. ¿Cómo me parezco al opresor? Eso es colonia. Saquen cuenta, los negros tratando de sacar la rayita aquí. Ustedes no han visto los sacando la rayita, no joda, porque, ¿ven? Porque yo tengo que parecerme al opresor, pero ¿por qué? Por alienado. Para que me dejen de joder, coño. ¿Ves? Porque ni siquiera es un problema de en contra de la persona, hay que ponerse en los zapatos de alguien. Ponerse en los zapatos. Yo no tengo el color para que una persona que yo vaya caminando y me crucen para allá. Porque van caminando, me ven y crucen. Yo lo viví, yo lo vi con los amigos míos del grupo Tierra Nuestra allá en Maracay.
¿Ves? Yo andaba con el negro aquí y de repente yo me doy cuenta, ¿ves? Lo vieron aquí, cruzó la calle porque hay un negro. Eso es colonización, ¿me entiendes? Entonces, si nosotros lo vamos a negar 24 años después, pues nos volveremos a ver 24 años después a decir lo mismo. O sea, ¿cuándo lo vamos a romper? Pero lo vamos a romper en el otro, cuchicheando de otro, no en nosotras y nosotros mismos. Este es un proceso nuestro de reconocer la colonia en nosotros y en nosotras. Entonces vuelvo, yo no sé si dije lo que iba a decir, no me acuerdo que dije para cerrar, pero ahora no me acuerdo. Soberanía política se sintetiza en mi soberanía para tomar decisiones. Soberanía social, mi derecho a la inclusión, a la igualdad y a la justicia social. Soberanía económica, mi derecho a tener soberanía e independencia en mi sustento. Eso es individual y eso es colectivo. Una de las cosas más hermosas que uno ve en este proceso de sistematización de nuestro pueblo es que somos colectivos, somos solidarios. Donde comen dos, comen tres. Échele agua al sancocho que llegó visita, a atender al enfermo, a asistir al desamparado. Por eso es que no nos cuesta hacerlo. Pero si estamos alienados y si estamos alienadas, si estamos enajenados y si estamos enajenadas, pues pongamos en duda todo eso en la soberanía ético-cultural. ¿Por qué el plan de la patria dice ético-cultural? Porque es una nueva ética, es quitarnos la tiña. Se me había olvidado poner ese ejemplo, un árbol. Usted ve un árbol, usted no ha visto cuando los cerros se queman, que los cerros se queman y después cuando vuelven las lluvias, vuelve a salir verde. ¿Qué fue lo que no se quemó? ¿Por qué vuelven a salir verdes? La raíz. El suelo tiene calcio y el punto de fusión del suelo es más alto que la temperatura del incendio. Entonces no se funde, el suelo no se funde y quedó protegida la raíz. Por eso es que retomar nuestras raíces, esa está ahí, donde comen dos, comen tres, eche el agua al sancocho que llegó visita, eso está ahí. Entonces, ¿qué nos cayó aparte del incendio? Nos cayó tiña, American Way of Life, cada quien paga lo suyo, cada quien ve por sí mismo, eso es peo de él. Vecina, usted tiene una pastilla que me duele la cabeza. Ay, no tengo, vecina. Si tuviera, con mucho gusto, se cierra la puerta. Claro que lo tengo, pero eso es peo de ella. Yo después me duele la cabeza a mí, me va a quedar yo sin la pastilla. Eso es peo de ella. Eso se llama tiña, tiña. Y la tiña sí se arranca. Entonces vamos a arrancar la tiña y retomamos las raíces. Nuestras raíces no tenemos que buscarlas en China. Son ejemplos, son referencias, pero no tenemos que buscarlas. Lo dijo Simón Bolívar en el Monte Sacro. ¿Dónde iremos? Eso lo dijo Fue Rodríguez. La América, también lo dijo Rodríguez, ya va, que se me olvidó lo que iba a decir. Con que este es el mundo, ¿ves? Con que este es el mundo de Calígula, de todo, esta es la Europa. El despeje del ser humano en libertad lo vamos a encontrar en el nuevo mundo. Eso lo dijo Bolívar. ¿Y qué significa eso? Que es aquí donde comen dos, comen tres. Es aquí donde eche el agua al sancocho que llegó visita. Es aquí, no en Europa. Vivas y vivos. ¿Ves? Entonces, con esas 5 soberanías, hacemos el plan. Entonces, yo no sé si la tarea la hice, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Tenemos que sacar la cabeza del remolino de todo lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un remolino fuerte, complejo. Estamos pasando por la superación del dólar como hegemonía mundial. Y eso no va a ser fácil, y menos en Venezuela metida en el medio de todo este berenjenal. O sea, si sacamos la cabeza del remolino, eso no nos va a dar un plato más de comida en la mesa, pero nos da dignidad, nos da conciencia, nos da conocimiento, nos da convicción y nos da compromiso. ¿Ves? Y esa conciencia, conocimiento, convicción y compromiso no nos los va a quitar nadie. Vivas y vivos. 3 personas, porque no puedo, son muchos, para decir, porque como tú dijiste que ibas a explicar no sé qué cosa, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Las 12. Son las 12. Sí, no me puedo lanzar